¿Quién podría ser el jugador más caro de la historia del fútbol argentino? ¿Podría ser Lionel Messi? ¿Podría ser el Pipi Higuaín en algún momento? ¿O podría ser el mismo Fideo Ángel Di María? Sorpresivamente no estamos hablando de ninguno de los tres jugadores. Estamos hablando de Enzo Fernández, aquel jugador que la rompió con Argentina en el Mundial de Qatar 2022 y que ahora se ha valorizado sorprendentemente. El Chelsea lo ha comprado y lo quiere en sus filas por 121 millones de euros. En el video de hoy hablaremos qué es lo que gana River Plate con este fichaje, cuáles son los jugadores más caros que ha podido vender Benfica al fútbol europeo y cómo se han alineado las constelaciones de los planetas para que Enzo Fernández pueda haber podido brillar en el Mundial y que finalmente sea vendido por el equipo Blue. De esto y mucho más hablaremos en el video de hoy. ¿Será acaso Enzo Fernández el futuro de la selección argentina? O mejor dicho, un jugador que pueda prometer y que darle una pequeña ilusión que con el paso de Lionel Messi que se pueda retirar, pueda ser un jugador que pueda heredar el medio campo y que pueda adueñarse de ese sector. No estamos hablando de un jugador que pueda ser fundamental en los goles o en la delantera, aunque en el Mundial ha demostrado que también puede aportarle goles a la selección argentina. Estamos hablando de un jugador que jugó el Mundial con tan solo 21 años, que recientemente ha cumplido 22 años hace 2 semanas. Podríamos pensar de un jugador que tal vez le pueda faltar madurez, que tal vez le pueda faltar una carrera bastante larga, pero cuando tuvo que afrontar los partidos de Argentina, vimos que no le pesó la camiseta en ningún momento. Pudo dar la talla en el nivel internacional, y como siempre los mundiales te dan una posibilidad de poder repotenciar, y qué mejor destacando y brillando con la camiseta que tú siempre amas, en este caso la selección argentina. Enzo fue un jugador que siempre supo aprovechar cada oportunidad que se le presentó. Tuvo el Mundial, aceptó la oportunidad, aceptó el reto, se ganó un lugar en el equipo de Scaloni y fue una vitrina bastante atractiva para los clubes de Europa para poder ficharlo. Tal vez hace algunos años no lo podías conocer. Empezó a jugar desde los 6 años en River Plate. Luego pasaría a Defensa y Justicia, donde el club de River le dio la oportunidad para que pueda tener un poco de rodaje. Luego regresaría a River Plate y en julio del 2021 se ganaría un lugar en el equipo de Marcelo Gallardo. Se consagraría campeón en la liga en diciembre y ese último año jugaría su último partido en el Estadio Monumental el 6 de julio del 2022. Y casi de inmediato, nada tuvo que esperar, el Benfica lo pagaría para lo que ahora parece una completa locura. Solamente tuvo que pagar 10 millones de euros, más otros 8 millones de euros por algunos objetivos que tenía que darle. Pero una completa ganga. Y ahora quiero empezar a hablar sobre por qué se alinearon completamente los planetas. En algún momento podríamos hablar del por qué se jugó el Mundial en Qatar y no en otro país. Primero hay que ver, el Mundial fue postergado por 5 meses en su calendario habitual, que normalmente se tendría que jugar en junio, pero bueno, se jugaría en octubre. Luego tendríamos que ver la ampliación de la lista de jugadores. Se estaría una lista de 23 jugadores que normalmente tendría que haber y se expandió a 26 jugadores. Una lista que permitió que Enzo Fernández pueda meterse al equipo de Scaloni. En ese entonces Panini ya había cerrado su álbum y por supuesto Enzo Fernández no figuraba entre los jugadores que podrían convertirse en algunas figuras, como se le llama en Argentina, en algunos cromos. Finalmente Scaloni sorpresivamente lo llamaría y lo metería entre los 26 jugadores para que pueda meterse a jugar el Mundial. Nadie podría imaginarse lo que podría brindar este jugador con tan solo 21 años. Se llevaba al equipo al Mundial y bueno, esperaría lo que podría pasar y lo que le esperaría en el destino. Argentina ciertamente debutaría en un partido bastante amargo con la selección de Arabia Saudita, un partido bastante cerrado, y en ese momento el destino le abriría las puertas a Enzo Fernández para que Scaloni pueda ingresar a 3 jóvenes. Alexander McAllister, de 23 años, Julián Álvarez, en ese momento de 22 años, y Enzo Fernández, todavía de 21 años. Y hay que ver el golazo que le mandó a México y cómo lo dejó tirando cintura al Memo Ochoa. La mandó clavadita al sector derecho, un gol que fue fundamental para que puedan avanzar y poder ganarse el espacio de titular en el mediocampo. Un partido que fue la marca. Podemos observar de que el próximo partido jugaría la selección argentina contra Polonia por la tercera fecha del grupo C. Desde ese entonces, Scaloni vio el potencial que tenía por delante y vio que tenía una gran oportunidad para poder sacarle el máximo jugo a un jugador que estaba demostrando
que tenía la calidad para poder meterse a este equipo argentino, asumiendo un legado en el medio campo de Néstor Rossi, Fernando Redondo y Javier Mascherano, bueno, entre otros jugadores que aportaron bastante en el medio campo de la selección argentina. Desde ese momento regresaría a Portugal. El Chelsea lo empezaría a buscar, Enzo estaba centrado en su objetivo, que era poder brillar con el Benfica. En ese momento había jugado los 29 partidos como titular, con 4 goles y 6 asistencias, hasta su salida que se daría este martes. Un jugador que rompería el mercado de fichajes y que saldría por 11 veces más de lo que la entidad de Portugal pagaría. En ese momento una completa locura. El Benfica lo dejaría ir y ahora vamos a hablar de por qué es el jugador más caro de la historia argentina y de la Premier League. Hasta ahora el argentino más caro habría sido Gonzalo Higuaín, por quien la Juventus pagó 90 millones de euros al Napoli en el año 2016 si no me equivoco. En la Premier League el récord lo tenía los 117.500.000 euros que el Manchester City le pagaría el Aston Villa por Jack Grealish. Pero ahora Enzo Fernández ganará 10 millones de euros por año, que habría firmado hasta el 2031. La relación futbolística viene siendo un puente bastante interesante, ya que si nos ponemos a ver los datos, estamos viendo de que existe un puente bastante importante de lo que tiene que ser el fútbol argentino e Inglaterra. Estamos hablando de McAllister, que se fue al Brighton, de Julián Álvarez, que se fue al Manchester City, y de Emiliano Martínez, que se iría al Aston Villa, y Lisandro Martínez al Manchester United, bueno, entre otros jugadores. Y ahora que tenemos que ver la oportunidad de cómo le irá a Enzo Fernández en el Chelsea. El Chelsea que actualmente no está en una posición bastante factible en la Premier, pero que lo cierto es que tendrá que enfrentar en octavo de final al Borussia Dortmund, un club bastante pesado que tendrá que repotenciarse, por eso ha podido contratar los servicios de Enzo Fernández, una apuesta que al parecer podría ser arriesgada porque están contando con los servicios de un joven y no pueden saber lo que deparará el futuro, y que bueno, bien se dice por ahí, el que no arriesga no gana. Pero hay algo más interesante. River Plate tampoco fue tonto y quería llegar a este tema. River Plate le dio por 10 millones de euros con algunas oportunidades más que serían los beneficios que tendría. Pero River Plate recibirá 24.750.000 euros por el 25% de la transferencia y los 18 millones que tenían acordado con el Benfica. Aproximadamente recaudarían unos 40 millones de euros. Una completa locura lo que recibirá River Plate. En ese momento River no fue tan tonto, aseguró un poco su futuro y ahora está viendo los frutos que no fueron muy a largos plazos. Al parecer el equipo portugués tiene un buen ojo de halcón. Estamos hablando de que los portugueses no se quedan atrás. Primero vamos a observar algunos jugadores que fueron de grande procedencia y que fueron vendidos por una gran cantidad de millones. Vamos a poder observar a João Félix, que fue vendido por 126 millones de euros al Atlético de Madrid. En ese momento se podría entender, porque el Atlético habría perdido a Antoine Griezmann que se habría ido al Barcelona, así que João Félix caería como anillo al dedo, pagarían esa cierta cantidad, después es cierto que no lograría poder convencer el nivel que mostró hasta el momento, así que ahora fue cedido al Chelsea donde podrá jugar junto a Enzo Fernández, un jugador que pagaron 126 millones de euros y que finalmente no les complació su nivel que mostró en el club de Simeone. Luego sigue el fichaje de Enzo Fernández por 121 millones de euros, una cantidad exorbitante, y también puede seguir en tercer puesto la venta de Darwin Núñez por 75 millones de euros, incluso podría llegar hasta los 100 millones de euros. En este momento no le está pasando nada bien en el equipo de Klopp y le está costando bastante poder adaptarse. Está en un nivel bastante lejos de lo que se podría esperar en algún momento, pero que poco a poco está agarrando algunos goles, pero que todavía no es el nivel esperado. No esperemos que dé como Neymar, que costó más de 220 millones de euros y que totalmente fue algo que no esperaba el PSG. Y bueno, llegamos al final del video, un poco hablando sobre Enzo Fernández, la gran trayectoria que le espera todavía por delante porque tiene 22 años y tiene que todavía agarrar experiencia por el viejo continente. Y qué mejor hacerlo de la mano del Chelsea, uno de los grandes conocidos por la Premier League. No te olvides suscribirte, activar la campanita, dejar tu like si te gustó y conmigo será hasta un próximo video.
Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings.